hoy seguiré con eso, ¿vale? Hoy voy a comentar el Sura 79 muy por encima, que es Suratun Nazi'at, no sé si lo conocéis. Nazi'at significa los arrancadores, ¿no? Básicamente. Y este Sura sigue en la línea de los suras revelados, es decir, los últimos suras del Corán, que son los suras cortos, pero a la vez fueron los primeros en ser revelados. Son más cortos, de mensajes más contundentes, más rápidos, tienen muchas imágenes, ¿no?, que se dibujan en tu mente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tocan los temas principales del Islam, y es importante conocer estos suras porque en cierto modo ponen la base del Islam, ¿vale? Los suras más largos, más revelados posteriormente, ponen más detalles de práctica, pero a veces la base pues es importante repasarla y ponerla firme. Además de que son los suras cortos, que todo el mundo se memoriza. Entonces el sura, no sé si... El sura empieza diciendo وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Bueno, este sura, por cierto, empieza haciendo... Los 5 primeros versos son juramentos. Veréis que muchos suras en el periodo de... Suras cortos del periodo de Mecca empiezan jurando. Por ejemplo, Dios jura por el sol, Dios jura por la luna, por el amanecer, ¿no? Jura generalmente por fenómenos naturales. Y en unas pocas ocasiones jura por otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que, claro, los comentaristas del Corán hablan, ¿qué pretende Dios con estos juramentos, ¿no? O ¿cuál es la intención cuál es la finalidad de estos juramentos, ¿no? De hecho, dentro de las ciencias del Corán es una de las disciplinas de estudio, los juramentos en el Corán. Pero las opiniones más extendidas, podríamos decir, es que cuando tú juras algo tienes la intención de dar un tono serio a la conversación, ¿vale? Cuando tú estás hablando con alguien y dices te lo juro, implica que a lo mejor esa persona tiene dudas o lo niega y tú intentas darle seriedad y decir esto es algo serio. Eso por un lado. Luego, por otro lado, claro, el Corán jura por unas cosas y luego jura unas cosas. Es decir, yo te juro por Dios que X, ¿vale? Entonces lo que opinan la mayoría de comentaristas es que hay un vínculo entre lo que estás jurando y aquello por lo cual lo juras. Por ejemplo, Dios dice La uqsimu biyawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Dios jura básicamente por el día de la resurrección y por la conciencia del ser humano que le reprocha cuando hace algo malo. Ahora, si te fijas en el resto de ese sura, todo el rato Dios está hablando de la conciencia humana y todo el rato Dios está hablando del hecho de que responderás por tus acciones, y la conciencia humana en cierto modo es un testigo de que tienes algo inherente dentro de ti que te está diciendo que vas a responder por tus acciones o que eres responsable por tus acciones, ¿no? Es decir, hay un vínculo entre el juramento y aquello que se está jurando. Pues en este caso Dios dice, primero diré los 5 versículos, que los traduciré por encima, y luego explicaré un poco qué es lo que se baraja que puede estar refiriéndose Dios. Dios dice, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا. Dios jura por los arrancadores que arrancan con violencia, si lo quieres llamar así, وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا, y los que sueltan con gentileza, nashata, con gentileza, وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا, y los que flotan o navegan de forma serena, وَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا, y se anteponen o se adelantan con prisa, ¿no? Podríamos decirlo así. Ahora lo explicaré un poco mejor. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا, y luego concluye, y de este modo ejecutan una orden o una planificación, ¿no? Entonces, hay varias opiniones de lo que a esto alude, y dependiendo de la opinión que escojas, pues cambia ligeramente el significado. La opinión mayoritaria, la que defienden el mayor número de comentaristas, y de hecho en muchos casos dan por sentado, es que se refiere a ángeles, ¿vale? Es decir, Dios estaría diciendo por los ángeles que retiran violentamente el alma de las personas que niegan la verdad, y retiran gentilmente el alma de las personas que han aceptado la verdad, y ejecutan las órdenes de Dios, es decir, se desplazan y ejecutan de este modo las órdenes de Dios, ¿vale? Eso aceptando que se refiriera a los ángeles. Luego está la opción de que se refiere a los astros, que esta es una opinión muy minoritaria, que salen, se ponen, flotan, siguen las leyes de Dios. Y luego está la opinión de que se refiere a los vientos, en cuyo caso Dios estaría diciendo nazi'at, los que arrancan violentamente, se estaría refiriendo a vientos violentos, como por ejemplo huracanes o tornados. Y luego los que actúan con gentileza se referiría al viento normal que transporta las nubes y de este modo distribuye pues el agua, y eso ayuda a crear vida, ¿no? Vamos a decirlo así. Y luego, claro, entonces, ¿qué ocurre? En primer lugar,
lo importante es que estas opiniones deben ser toleradas. No puedes coger una y decir es la única aceptable porque Dios no lo ha dicho con claridad, nos guste o no. Dios no ha dicho con claridad si se está refiriendo a ángeles o se está refiriendo a vientos. Por eso no veo bien que en algunas traducciones del Corán te pone por los ángeles, ¿qué tal? Estás añadiendo una palabra que Dios no puso y podría haber puesto si hubiera querido, pero lo dejó ambiguo, por alguna razón, que de eso hablaremos ahora. Entonces, la opinión de los ángeles, por supuesto, es defendida por varios compañeros del profeta, ¿no? Ibn Abbas, si miras los comentarios que se le atribuyen, que es el gran comentador del Corán, tiene esta opinión. Ibn Mas'ud también tiene esta opinión, y sus discípulos de la generación siguiente, muchos de ellos también, ¿no? Como Mujahid, Qatada, los típicos nombres que te encuentras cuando ves un comentario del Corán que se basa en las opiniones de las primeras generaciones, ¿vale? La gente que defiende que se trata de vientos utilizan el siguiente argumento. Ya sé que esto no es demasiado práctico para nosotros en nuestro día a día, esto es solo una introducción. Nazi'at es un plural femenino, ¿vale? Lo sabéis. At, un es un plural masculino, at es un plural femenino, nazi'at es un plural femenino. Y en otros lugares del Corán Dios como que condena a la gente que atribuye naturaleza femenina a los ángeles, ¿no? En Surat An-Najm. Entonces la deducción de estos comentaristas es que si Dios está condenando que se hable de los ángeles como seres femeninos, luego no va a utilizar él mismo un plural femenino para referirse a ángeles, ¿no? Esta es una de las opiniones que tienen. Luego otro de los argumentos es que cuando Dios habla del castigo que envió al pueblo de Ad, utiliza la expresión tanzi'un nas, refiriéndose al viento. Era un viento que arrancaba, por decirlo así, a las personas, ¿no? En el sentido de que era un viento violento que sacó a las personas de su lugar seguro, ¿no? Vamos a decirlo así. Luego en otros suras, como Suratul Dariyat y Suratul Mursalat, se jura por vientos, claramente, ¿no? Y una cosa que a mí me convence bastante es la siguiente: si estos suras, la principal audiencia de estos suras son personas que niegan la verdad, periodo de Mecca, ¿por qué iba Dios a jurar por ángeles si esta gente no ven a los ángeles, ¿no? Todo esto de que los ángeles retiran las almas, ellos no lo ven, no es algo que ellos conozcan esto, sino a través de la revelación, y esta es una revelación en la que ellos no creen, ¿no? Por tanto, y esta es la opinión de varios comentaristas y hay que tenerla en cuenta, Dios lo ha dejado ambiguo, porque diferentes personas lo pueden entender de diferentes formas, ¿vale? O sea, incluso dentro de toda esa comunidad que recibió el Corán en primera instancia, algunos de ellos lo escucharán y dirán, está hablando de los vientos. Otros lo escucharán y dirán, está hablando de los astros, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, el hecho de dejarlo ambiguo tiene esa utilidad. El Corán de Mecca está revelado a un pueblo que generalmente no cree en el Corán. Y en muchos casos no se va a parar a escuchar mucho rato. Por eso los versos son cortos y de mensajes muy rápidos. Esa es una de las cosas que hace al Corán de Mecca tan útil, si lo quieres llamar así, para establecer las bases del Islam de una forma rápida, ¿no? Básicamente es eso. O sea que pueden significar varias cosas. Pero ¿qué es lo que implica? Y ahora vamos al lado práctico. Si Dios está jurando por vientos, básicamente te está diciendo que observes que la misma creación a través de la cual Dios distribuye la misericordia, como son los vientos que transportan las nubes, que provocan la lluvia, y eso es muy importante para la persona que no vive en una ciudad, porque de esa lluvia depende su sustento, depende que las plantas crezcan y que su cosecha sea fructífera, ¿no? Entonces, Dios está diciendo, ese mismo viento, de un momento al otro, se puede convertir en un viento agresivo, en un huracán o en una tempestad, ¿no? Entonces la idea de que Dios jure por vientos sería esta, básicamente. La finalidad de que Dios jure por vientos, porque luego el resto del sura va a hablar básicamente de la arrogancia humana y de cómo a veces te olvidas de que este orden puede ser irrumpido, ¿no? Por Dios, o está bajo el control de alguien que si desea puede eliminarlo, ¿no? Básicamente. Luego, si Dios estuviera, por ejemplo, jurando por astros, la idea sería que la creación sigue ciclos, ¿vale? Y todos los astros salen y se ponen. Entonces tú de ese modo, en cierto modo, tienes algún tipo de evidencia de que todo lo que sale se pone, todo lo que... Básicamente la idea de que todo lo que existe aquí en este mundo es efímero, o todo lo que existe en el mundo natural es efímero, ¿no? Básicamente. O sea que incluso la lección, adoptes la postura que adoptes en estos casos, es bastante igual, ¿no? Dios te está diciendo, observa el mundo. Todo lo que viene se va, las mismas cosas que hoy son buenas, mañana pueden ser malas, ¿vale? No sé si se entiende así. Y eso el árabe lo está escuchando y dependiendo de la interpretación que él mismo haga, el árabe de esa época lo está procesando de diferente forma, ¿vale? Como he dicho, yo te digo, juro por Dios que X, ¿vale?
ese X, aquí Dios no lo ha dicho. Dios ha jurado por los que arrancan, por los que van sutilmente, etcétera, etcétera, pero luego no ha dicho qué es lo que juran. Entonces se entiende por el contexto del sura y de otros suras donde sí se menciona, por ejemplo, Suratul Mursalat, Dios jura por los vientos y luego dice "Innama tu'aduna lawaqi", lo que se os está prometiendo sin duda acabará pasando, ¿vale? Entonces se entiende que esto es algo similar. Dios jura por estos fenómenos para que tú digas, hey, todo esto es efímero, todo este orden es efímero y habrá un día en el que se acabará. Y de hecho luego Dios prosigue, y esto en cierto modo da soporte a esa postura. Yawma tarjufu rajifa, Dios dice, el día en el cual la convulsione, ¿no? Valga la redundancia. Por cierto, en estos suras hay bastante redundancia y eso en árabe clásico no suena mal. Yo puedo decirte Yawma tarjufu rajifa. Si en castellano en la traducción te pongo el día que la convulsión convulsione, dirás, vale, me quedo igual. Yawma tarjufu rajifa quiere decir el día en que rajifa es aquello que por naturaleza convulsiona, ¿no? Básicamente. Se entiende que va la palabra adelante recordar o tener en cuenta. Es decir, después de reflexionar sobre estos fenómenos naturales, Dios te dice, ten en cuenta el día en el cual el orden también se romperá, ¿no? Básicamente habrá esa convulsión. Es decir, tened en cuenta esos contrastes de los cuales Dios está hablando. Claro, cuando Dios dice, en ese día se convulsionará lo que se convulsiona, ¿a qué se refiere a lo que se convulsiona? Es como que te lo está dando por entendido. Si buscas en otros lugares del Corán, se habla del día del juicio y Dios dice, Yawma tarjuful ardu wal jibal, el día en el cual habrá una convulsión que implicará la tierra y las montañas, ¿no? Entonces se entiende que está refiriéndose a la tierra, básicamente. Dios está diciendo, el día que la tierra se convulsione, y claro, el hecho de que Dios lo llame rajifa, indica que en cierto modo la Tierra está creada para eso. Ese día está abocado a llegar y es inevitable, ¿no? Básicamente. Luego Dios dice tatba'uha radifa, al cual lo seguirá la siguiente convulsión. La mayoría de comentaristas dicen, claro, cuando llegue el día del juicio habrá como dos soplos, uno que marcará el fin de toda la vida y otro que marcará la resurrección, ¿no? Se estará refiriendo a esto, al hecho de que hay dos convulsiones. Dios dice, "Qulubu yawma idin wajifa". Algunos corazones en ese día estarán palpitantes, ¿vale? Es decir, el temor se expresará en el sentido de que, ¿sabes? Cuando alguien está muy nervioso y la situación te da mucho miedo, se te acelera el corazón. Pues básicamente esa es la idea. Es una imagen de gran nerviosismo, ¿no? Básicamente, y se está refiriendo a personas que precisamente pasan de todo. Les dices esto y se ríen en tu cara. Pues esa es la persona que se tiene que formar en la mente la idea de que igual que todo cambia y es efímero, esa situación de pasotismo también es efímera. Absaruha khashi'a, dice Dios, sus vistas estarán humilladas, ¿no? Bajadas de la humillación como consecuencia del temor. Y la vista no es más que un reflejo de lo que hay dentro. Quiero decir, lo importante es el temor que vas a tener dentro, que se reflejará en tu mirada, ¿no? Y luego Dios coge a esas personas y define cómo son ahora, para que la persona que es así diga, ups, está hablando de mí. Y Apuluna, estas personas dicen, "Inna la marbuduna fil hafira", dicen, sí, obviamente sarcásticamente, dicen, vaya, o sea que resulta que vamos a volver a nuestro estado anterior, "Idha kunna 'idhaman nakhira", en el momento en el cual ya seamos huesos absolutamente desmenuzados o triturados, ¿no? Básicamente la idea es que la persona que piensa esto, que está diciendo esto, cuando escucha este sura ser recitado, diga, se está refiriendo a mí, básicamente, ¿no? Esa es la idea. La persona que se cree que es imposible, básicamente. Es imposible que una vez yo esté triturado, vuelva a mi composición original, ¿no? Y claro, Corán lo que dice básicamente es el que te ha creado en primera instancia puede recrearte. Más fácil le va a ser recrearte que crearte en primer lugar, ¿no? Quiero decir, desde un punto de vista lógico, tendría que ser. Y luego Dios repite sus palabras, dice, "Qalu tilka idan karratun khasira". Dicen, por supuesto con sarcasmo, vaya, si pasara eso, ese retorno supuestamente hacia Dios sería una perdición. Es decir, están diciendo, vaya, si realmente ocurriera ese día del juicio, pues sí, la verdad es que estaría metido en un gran lío, ¿no? Lo curioso es que Dios dice, "Yaquluna", primero dice, "Yaquluna inna la marduduna fil hafira", dicen, Yaquluna es en presente, dicen, de verdad vamos a volver a nuestro estado original, lo cual implica que es algo que dicen repetitivamente, pero en este último caso dice, "Qalu tilka idan karratun khasira", han dicho, algo es un pretérito, no es un pasado, han dicho, eso sería un retorno
de perdición, ¿no? O si ocurriera ese retorno estaríamos en perdición, ¿no? Y lo que parece indicar es el hecho de que se use el pasado, o han dicho, es que esto es algo que han dicho alguna vez, no dicen repetitivamente, ¿vale? Es decir, lo que ellos dicen constantemente es, de verdad vamos a ser resucitados, pero esporádicamente se les ocurre el pensar, vaya, realmente si fuéramos resucitados, estaríamos metidos en un buen lío, ¿no? Quiero decir, desde un punto de vista es sarcasmo, pero desde el otro punto de vista puede ser una afirmación seria, que la persona hace muy esporádicamente, las pocas veces que se para a pensar. Claro, eso está captado en el cambio en la forma verbal, ¿no? Que eso es algo que se suele perder en las traducciones. Luego Dios dice, فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ. En realidad no será más que un único grito acusador. La palabra zajra se utiliza cuando le estás pegando una bronca a alguien, básicamente, ¿no? Será un estruendo, que además es un estruendo que Dios aquí lo está atribuyendo a la acusación o a la culpa, ¿no? Básicamente la idea es esta. ¿Tú te crees que va a ser tan difícil? Dios está diciendo, va a ser una cuestión de un segundo, quiero decir, si el Creador lo desea, que esto ocurra, no es ninguna imposibilidad, ¿no? Y luego Dios dice, es decir, solo será un grito acusador único, y de pronto estarán despiertos, ¿vale? Sahira, por cierto, indica eso, el hecho de estar despierto, pero muchos comentaristas lo entienden como un lugar, es decir, cuando nos despertemos estaremos todos en un lugar, al cual se le ha llamado Sahira, en lugar de estar despierto. Uno de los retos que tiene para los comentaristas el Corán de Macca es que como es tan corto y utiliza tan pocas palabras, les da mucho significado a esas palabras, ¿vale? Por ejemplo, otros suras que son más largas y los versos son más largos, como que está todo explicado más fácilmente, pero aquí se utilizan palabras cortas, ¿vale? Y eso crea imágenes. La idea del Corán de Macca es más bien el de crear imágenes, y luego esas imágenes tú las tienes que descodificar, en cierto modo, ¿no? Pero bueno, la idea es que repentinamente la gente se va a despertar, básicamente podríamos resumirlo así. Y claro, luego Dios aquí hace un cambio de tema, un cambio de párrafo, y ese cambio de párrafo va indicado por un cambio de rima. Dios dice, Hal ataka hadithu Musa. No te ha llegado, es decir, te ha llegado la información acerca de Moisés. Y claro, esto tiene una razón de ser. Pensad que el profeta Muhammad está recitando el Corán a unas personas, especialmente la clase alta en la ciudad de Meca, que se creen que son lo máximo, que ellos no creen que van a responder por nada. Y Dios se dirige al profeta diciendo, hace ese cambio, esa transición a la segunda persona, diciendo, te ha llegado información acerca de Moisés, pero en realidad se tiene en mente que esas personas que niegan la verdad siguen escuchando, ¿vale? Es decir, es como si yo estoy hablando contigo, te doy una advertencia y pasas de mi cara, y yo me dirijo al otro y le digo, ¿tú sabes lo que le pasó al otro alumno anterior que también hizo las cosas mal? Esa es la idea, básicamente. Mucha gente que no sabe mucho sobre esta forma de hablar o esta forma de expresarse, claro, han acusado al Corán de ser incoherente, hace unos cambios de tema que no tienen ningún sentido. Y llama la atención que cuando estudias los comentarios del Corán clásicos, precisamente esto es algo del Corán que se admira mucho, ¿no? Cómo con pocas palabras crea estas imágenes y estos cambios de escena. Y yo supongo que es eso, es el no saber. Supongo que cuando no sabes algo, pues generalmente eso lleva a confusiones, ¿no? Y claro, a veces cuando chavales leen traducciones del Corán también dicen, no entiendo estos cambios de tema, ¿no? Por eso a veces es importante que te lo expliquen verbalmente. Entonces, hay un cambio de párrafo, Dios dice, te ha llegado información acerca de Moisés, y ahora fijaos que el Corán habla un montón de veces de Moisés, quiero decir, el Corán repite la misma historia un montón de veces, lo cual es otra de las críticas, ¿por qué el Corán es tan repetitivo? No, lo cierto es que cada vez que el Corán repite una historia, resalta lo importante al contexto de ese sura, ¿vale? Por ejemplo, Dios habla de la historia de Moisés muchas veces, pero en cada sura, dependiendo del tema que está hablando Dios, saca una lección acerca de esa historia, o incluso historias de otros profetas. Quizás la excepción es el Sura Yusuf, el Sura 12, que Dios habla la historia de Jesús del principio hasta el final, lo cual es algo extraño en el estilo del Corán, ¿no? Y entonces Dios va a decir algo acerca de la historia de Moisés, breve, escueto, pero que la persona arrogante pues debería tomar una lección, ¿no? Básicamente. Dios dice, es decir, no te ha llegado la información acerca de Moisés cuando su creador, su sustentador, es decir, Dios, su Señor, le llamó en el valle sagrado de Tuba. Es decir, Moisés estaba en este valle sagrado y, como explican otros lugares del Corán, Dios le llamó. Oh Moisés, soy tu Rabb, ¿no? Soy tu creador. Por cierto, aquí se resalta mucho la palabra Rabb, que es el creador, el dueño, el que sustenta.
Y Moisés utiliza mucho a lo largo de todo el Corán esta palabra para referirse a Dios, mi Rab, el Rab de los cielos y la tierra, todo el rato cuando está dirigiéndose a Faraón. ¿Por qué? Porque Faraón precisamente su enfermedad es que no puede reconocer que hay un Rab por encima de él, es decir, no puede reconocer que alguien le ha creado, que él va a ser responsable ante alguien, que alguien le está dando el oxígeno que respira. Todo eso es precisamente el problema de la arrogancia. Por eso es tan importante que Moisés constantemente esté utilizando esta forma de describir a Dios. Podría decir Dios, podría decir el Creador, pero constantemente está diciendo el Rab, ¿no? El Señor. Entonces, y esto, claro, por supuesto, recuerda a las personas de Mecca al propio profeta Muhammad, porque todo el rato se está haciendo ese paralelo, ¿vale? Entre Muhammad y la gente que le está rechazando y Moisés y Faraón. Moisés y Faraón es como una historia arquetípica en el Corán. Todas las personas, es decir, la lucha entre el bien y el mal, la lucha entre la persona que reconoce a su creador y la persona que se cree que él no responde ante nadie. Básicamente esa es la idea de Moisés versus Faraón en el Corán. Entonces aquí, cuando se supone que cuando las personas que niegan la verdad están escuchando esto, en cierto modo se están dando por aludidos, ¿no? Y claro, el hecho de que Dios se dirigió a Moisés en el valle de Tuá, el valle sagrado de Tuá, como menciona aquí, lleva a la gente la idea de que Muhammad también estaba en la cueva de Hira y recibió la voz de Dios, básicamente dándole una misión, ¿no? Quiere decir, en cierto modo se lanzan como estos paralelos constantemente para que la persona que escucha y está negando al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, en cierto modo su subconsciente le diga, pues esto es muy similar, quiere decir, es muy similar estas historias del pasado a lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Entonces Dios se dirigió a Moisés y le dijo, idhab ila Fir'aun innahu tagha, dirígete a Faraón porque él se ha saltado los límites, ¿vale? Tughyan es saltarse los límites. Yo no tengo límites, por ejemplo, yo no tengo leyes que seguir. A mí nadie me pone un límite y me dice, a partir de aquí no puedes hacer esto. ¿Por qué? Yo soy libre, yo soy mi Dios, como dice la gente, etcétera, etcétera. Esa es la actitud del Tughyan. Y es precisamente lo que condena este sur. Dirígete a Faraón porque ha transgredido. Faraón transgredió contra Dios, por supuesto, diciendo, yo soy el único Dios que conozco para vosotros, básicamente, y transgredió contra las personas, porque Faraón, y a veces nos olvidamos de eso, era un genocida. Quiere decir, él tenía un montón de esclavos, tenía todo un pueblo esclavizado, y, quieras o no, cometió crímenes que hoy en día consideraríamos pues, crímenes contra la humanidad, ¿no? Bueno, naturalmente, como por ejemplo, decidir matar a una generación de niños por miedo a que alguno de ellos pues se rebelara en un futuro, ¿no? Quiero decir, la típica paranoia de un dictador que le hace volverse loco y matar a la gente. Entonces, el problema es ese, el no querer límites. Por cierto, Dios no dice que ha transgredido contra Dios o ha transgredido contra la gente, porque la idea es que es una persona que cuando cree que no tiene límites, transgrede contra todo, ¿no? Es decir, se deja abierto el contra qué, porque eso indica que es algo general. Y por cierto, Dios dice, idhab ila Fir'aun, dirígete hacia Faraón. Bueno, luego Dios dice, faqul hal laka ila an tazakka, y entonces dile, no hay la posibilidad de que intentes purificarte. Y el Corán usa este término, purificarte o limpiarte, en el sentido figurado, es decir, tú interiormente tienes unas buenas características y unas malas características, y la idea es que te limpies de las malas características. La arrogancia es una mala característica, es decir, es como si estuvieras sucio, básicamente, y tienes que lavarte, tienes que ir lavándote poco a poco esas cosas malas que tienes tú. Pues Faraón, fijaos que estamos hablando de un genocida, y Dios le está diciendo a Moisés, dale la posibilidad de que se limpie. Es decir, Moisés no va y dice, eres tan kafir, tío, que estás perdido. Porque quiere decir, si hay alguien a quien le puedes decir eso, sería este tipo de persona, pero no obstante, la misión es ir y decir, y eso es una lección. Quiere decir, incluso una persona que comete crímenes, tú nunca sabes si no tiene la posibilidad, a menos que ya muera, dices, vale, ya ha acabado en ese estado, pero mientras esté vivo, esa persona sigue teniendo la posibilidad de limpiarse por dentro, ¿no? Entonces, se le da en este caso la oportunidad. Moisés va y le dice, no quisieras cambiar, es decir, mejorar como persona y abandonar, rectificar, básicamente, en otras palabras. Y claro, otra de las misiones del profeta Muhammad, que es algo que molesta, por supuesto, a las personas de su alrededor, es que el profeta Muhammad intenta corregir sus actitudes, les critica por no dar de comer al huérfano, les critica por la repartición injusta del dinero y el poder, y eso lo que hace es que la gente esté cabreada con él en cierto modo, porque dicen, vale, si te vas a inventar una religión, al menos que favorezca a tu tribu, porque el profeta al fin y al cabo era de Quraysh, era de la misma tribu, y esa es la idea básicamente, ¿no? Por ejemplo,
estos suras que recitamos ahora que no les damos importancia, como ¿has visto a la persona que niega que va a responder por sus acciones? Esa es la persona que empuja al huérfano, que no da de comer al pobre. En el momento en el que eso está siendo revelado, ¿quién es la persona que está escuchando eso? La clase alta de Mecca. Para ellos esto es un gran insulto. O sea, ¿quién se ha creído Muhammad sallallahu alaihi wasallam para criticar tan políticamente incorrecta nuestra corrupción, ¿vale? Entonces la idea es, Faraón es exactamente lo mismo, quiere decir, ¿quién te has creído tú para desafiar mi poder? Y esa es la mentalidad pues, del dictador. Y la idea es que todos tenemos un dictador dentro, alguien que se salta los límites y tenemos la posibilidad de reprimir esos límites, ¿no? Y esa es la lucha, básicamente, ¿no? Y esta historia no es más que una lección, como luego Dios mismo explicará. Y luego Moisés le tiene que decir a Faraón, y permíteme, o sea, es decir, no estás dispuesto a limpiarte por dentro, a rectificar y a permitir que yo te guíe hacia tu Señor, de nuevo, y de este modo desarrollarás reverencia o temor, entre comillas. Claro, lo que tiene la palabra Hashia, el concepto de Hashia, es que tú sientes reverencia. Sientes reverencia porque reconoces que alguien está por encima. Y aquí es muy relevante porque el problema de Faraón precisamente es que él no quiere reconocer un Rab, no quiere reconocer que hay alguien por encima, no quiere reconocer... La propia idea de sentir reverencia y humildad es risible, ¿no? Para esta persona, y para muchas personas desgraciadamente también es así. Una curiosidad, Moisés dice, te guiaré, es decir, permíteme que te guíe hacia tu Señor. Cuando tú lees en Suratul Fatiha, no dices Ihdina ila sirat al-mustaqim, guíanos hacia, ese ila es un a o hacia. Básicamente lo que algunos comentaristas entienden de esto es que tú no, en realidad el que guía es Dios, tú guías hacia Dios, ¿vale? Tú das cierto conocimiento a la persona, pero luego esa persona, si se abre, Dios le guía, y si se cierra, entonces Dios le sella, ¿no? Utilizando terminología del Corán, pero la decisión siempre es suya. Tú puedes indicar un camino, podríamos traducirlo así. Déjame que te indique el camino hacia tu creador o hacia aquel que te sustenta, te guste o no, y desarrollarás el Hashia, ¿no? Es decir, empezarás a tener temor a la hora de hacer el mal. El problema es que cuando haces el mal y no temes las consecuencias, es que realmente estás por dentro, estás podrido, ¿no? Como aquel que dice, hay un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam donde explica que el corazón quiere decir el interior de las personas, ¿no? El interior de las personas, cada vez que cometes una falta, como que aparece un punto negro. Y al final llega un momento en el que has cometido tantas faltas que al final tu corazón está completamente oxidado y en cierto modo pues te da igual, ¿no? Ya llega un momento en el cual te da absolutamente igual. Te vuelves inmune a la idea de la culpabilidad o de sentirte mal o de tener hashia, de reconocer que hay alguien por encima, ¿no? Básicamente. Y claro, otra de las lecciones de esto es que el conocimiento debería traerte humildad, o debería traerte más temor. Por ejemplo, Dios dice, Innama yakhshallahu min ibadihi al-ulama. Las personas que realmente temen a Dios o tienen reverencia, mejor dicho, hacia Dios, porque traducimos por temor todo, taqwa, khawf, khashia, pero cada palabra tiene su pequeña connotación. Las personas que realmente sienten reverencia hacia Dios son los que tienen conocimiento. Dentro de sus siervos son los que tienen conocimiento. O sea que hay un vínculo entre el conocimiento. Entonces Moisés lo que le está diciendo es, yo te doy un conocimiento, te indico el camino, y luego tú podrás desarrollar esta característica humana, loable, que es sentir reverencia, sentir que hay alguien por encima y que no puedes hacer lo que te dé la gana, básicamente. Y esto es un problema eterno, quiero decir, aunque creemos en Europa, creemos que no pasa, hay un montón de dictadores que hacen barbaridades que no se pueden nombrar, y realmente esas personas no temen a nadie, no tienen ningún miedo. Por cierto, algunos de ellos son presuntamente musulmanes. Dice Dios, y luego Dios le enseñó el signo más grande o el signo definitivo, ¿vale? Aya, por cierto, significa signo, cualquier cosa que indica a otro. Entonces, cualquier milagro que un profeta trae, es decir, la palabra milagro de hecho no aparece en el Corán, cualquier portento que un profeta hace para que las personas digan, wow, pues sí, es verdad, esto viene de Dios, o es un indicio muy importante, es un aya, ¿no? Es un signo. Dios dice que le enseñó el aya, por cierto, por eso los versículos del Corán se llaman ayat. Aya no significa versículo, en el caso del Corán significa un signo portentoso, algo que... Y claro, la idea es que el Corán es en sí una evidencia de que su origen es Dios, por eso se llaman ayat. Y de ahí viene todo el tema del milagro del Corán.
que aunque hoy en día solo estamos en el tema del milagro científico, porque vivimos en una sociedad pues que es tal, realmente el milagro del Corán se lleva estudiando hace 1400 años y en muchos casos es el propio lenguaje del Corán. Y claro, esto, el de Quraysh cuando lo escucha, también está, porque generalmente las personas que rodeaban al profeta Muhammad, y esto es algo que también nos cuesta entender, sallallahu alaihi wasallam, ellos cuando escuchaban al Corán entendían que esto no podía ser de Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ellos lo entendían. Nosotros necesitamos estudiarlo, analizar la gramática, analizar la temática y decir, wow, esto es un milagro. Pero realmente en aquella época, y está registrado históricamente que muchos de sus peores enemigos dijeron, no sé de dónde ha sacado esto, y ahí es cuando empezaron a decir, es un mago, es un espíritu que le ha poseído. En cierto modo, esto es una forma de reconocer que no tenemos una explicación natural y común para este fenómeno, ¿no? Que es el Corán. Entonces, de nuevo aquí está el paralelo. Esa persona está escuchando y a la vez está diciendo, esto es igual que lo que me está ocurriendo a mí, ¿no? Con Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Dios dice, les enseñamos, Dios dice, a Faraón le enseñé el signo más grande, ¿no? Entonces aquí los comentaristas dicen a cuál se refiere exactamente, porque a Faraón se le enseñaron múltiples signos, quiero decir. Algunos piensan que es posiblemente la serpiente, y tiene algo de interesante esta historia, que es que, claro, Moisés convirtió, a través de Dios, mejor dicho, convirtió una vara en una serpiente. Y claro, en aquella época les iba la magia, les gustaba la magia. Entonces, ¿qué ocurre? Que ellos también crearon algún tipo de ilusión y crearon serpientes falsas, ¿no? Básicamente, y lo que hizo la serpiente de Moisés es engullirla. O sea, eso fue una forma de decir, lo vuestro es una chorrada, realmente, y esto es realmente un milagro de Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Que los magos que estaban ahí, de acuerdo a otro lugar del Corán que explica, cayeron postrados. ¿Por qué? Porque ellos eran profesionales de este show. Ellos entendían perfectamente que esto realmente se salía de sus posibilidades. El resto de la gente presente, sin embargo, nos explica que cayeran postrados. Los magos cayeron postrados. Y Faraón les dijo, ¿cómo os atrevéis a postraros sin que yo os haya dado permiso? Y ellos dijeron, tememos al Señor, ¿no? Al Rab de nuevo. Quiero decir, entonces la idea es esa. Y en cierto modo, claro, las personas que están escuchando el Corán y en su trasfondo saben que no tienen una explicación para esto, también deben tomar una lección de esto, ¿no? Sencillamente. Y luego Dios describe a Faraón cuál fue su reacción. Y dice que esta es una reacción posible, porque podía haber aceptado la verdad Faraón. Quiero decir, nunca olvidemos eso. Si Dios envía a Moisés, alayhi salam, con la finalidad de que le dé la posibilidad de purificarse, es porque esa posibilidad existe. Pero no fue la que adoptó este señor. Sino que hizo, فَكَذَّبَ وَعَصَى, lo que hizo fue desmentir y ser obstinado, ¿no? Desobedecer, si lo quieres llamar así. Dijo, no, paso. No se menciona que rechazó a Dios o fue obstinado hacia Dios o hacia Moisés, sino que de nuevo se menciona solo فَكَذَّبَ وَعَصَى. Fue obstinado y rechazó, desmintió. Entonces se entiende en términos generales. Desmintió el hecho de que yo tengo un creador al que tengo que responder. Desmintió el hecho de que Moisés, porque Moisés no olvidemos que por raza era hebreo. Y en cierto modo, claro, siempre puede utilizar un egipcio el argumento de raza de esclavos, nunca lo olvidemos. Quiero decir, desmintió a Moisés, desmintió a Dios, desmintió el hecho de que responderá por sus acciones, todo esto, ¿vale? Rechazó el hecho de purificarse o de rectificar, todo eso, ¿no? Es decir, mintió, y esa es la idea del kufr, esa es la idea de negar la verdad. El kufr es cuando tienes bastante ya evidencia, es decir, en primer lugar, naturalmente, sabes que por decencia no tienes que saltarte los límites, no tienes que oprimir a los demás. Pero es que además ha venido alguien de parte de Dios y te ha dado pruebas. Es decir, vale, niegas a tu propia conciencia, aquí tienes pruebas. Y tú insistes en negarlo, eso es el kufr, ¿vale? Quiere decir que tenemos a veces una definición muy... llamas a la gente kafir, pero realmente no, realmente es un concepto bastante más profundo el de negar la verdad, o rechazar la verdad, ¿no? De hecho, por cierto, en el árabe clásico, kafir es el nombre que se le da al agricultor, porque se dedica durante un largo periodo del año a poner semillas bajo el suelo y taparlas, así, ¿vale? Entonces se le llama tapador o cubridor, básicamente. Kafir. Pues esto es lo que hizo el señor Faraón, ser un gran kafir. Y es un ejemplo, de hecho, de gran rechazador de la verdad. Y luego Dios sigue diciendo, Thumma adbara yas'a. Luego planificó y mostró agitación, ¿no? En cierto modo planificó. Pues decidió usar argumentos, que es precisamente lo que estaban haciendo los de Quraysh. Moisés es un mentiroso, es un mago. De hecho, cuando los magos cayeron postrados, ¿qué dijo Faraón? Ah, vale, ya entiendo, este es vuestro profeta.
profesor, que es el que se está enseñando la magia. Quiero decir, se va inventando argumentos. ¿Y qué está ocurriendo con el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Lo mismo, es un mago, es un jinn, o sea, es un espíritu que le ha poseído, etcétera, etcétera. Esa es la idea, básicamente. Incluso hoy, cuando ves a un profesor universitario con corbata y con un doctorado y te dice, bueno, sí, creemos que Mahoma tenía ataques de epilepsia, no es más que una forma de decorarlo, pero es el mismo fenómeno. Tú no has estudiado la biografía del profeta porque es imposible que digas eso. De hecho, por cierto, la gente que dice eso es una minoría, ¿no? Quiere decir, es una opinión marginal, que procede más bien del prejuicio, y muchas de estas opiniones es curioso que se están abandonando cada vez más, ¿no? Que eso es algo positivo, creo yo. Entonces, esto de Yas'a muestra agitación, está nervioso. Muchas veces cuando alguien es agresivo contra los demás o intenta callar a otro, no es porque estoy tan seguro de mi verdad que tengo que callar a toda la falsedad. Eso es lo que la gente dice. Realmente es que tienes tanto miedo a perder el monopolio de la verdad o a perder tu poder que te pones nervioso. Quiero decir, y ese es por ejemplo, ocurre en los debates o en los debates políticos, que se agitan. No se agitan porque quiero que prevalezca la verdad, no. Se agitan porque quiero prevalecer yo. Y yo no puedo permitir que tú estés trayendo esta verdad alternativa y la gente se convenza, ¿me entiendes? Esa es la idea de cuando Dios... Por eso digo, estos versículos son cortos y en la traducción no los captas bien, pero lo que está intentando es crearte la imagen. Faraón dando vueltas de un lado para otro, nervioso, inventándose excusas para que la gente rechace a Moisés, porque ve que la influencia de Moisés, de la prédica de Moisés, y es exactamente lo que está pasando con el profeta Muhammad, ve que la influencia de Moisés está empezando a hacerse grande, entonces empieza a inventarse mentiras, a inventarse argumentos, y se pone nervioso. Y luego Dios dice, فَحَشَرَ فَنَادَى, y luego reunió a la gente, y convocó, hizo una convocatoria para el pueblo, dijo, reunidos tal día, tal hora, فَنَادَى, y proclamó, hizo una proclamación, فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, y dijo, yo soy vuestro Señor, porque Moisés, quiere decir, hay que entenderlo en el contexto, Moisés no para de hablar del Señor, de un Rab, ¿no? De un creador, sustentador. Entonces, yo, que ahora tengo a otros sustentadores que compiten conmigo, tengo que dejar claro, أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, yo soy el Señor Supremo, ¿vale? No os olvidéis. Ya sé que ahora hay otros dioses de moda, pero no os olvidéis que soy yo el que manda. Os recuerdo que esta es la única creencia, la única religión válida, si queréis seguir con vida, básicamente, ¿no? Y esto es producto del miedo a perder el poder, no es producto de que él realmente piense que Moisés es un mago. De hecho, una de las cosas curiosas de Faraón es que sabe perfectamente que Moisés es un profeta. Y eso dices, no, entonces no es un kafir porque lo sabe. Kafir no es el que no sabe, en muchos casos es la persona que niega cuando sabe. Es decir, ese es un concepto que Faraón representa muy bien, ¿no? En otro lugar del Corán, porque claro, en suras del Corán donde se explica la historia de una forma más larga, por supuesto se detalla más. Dios dice, وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ, Faraón hizo un llamamiento, que es básicamente lo que está explicando en este sura, en pocas palabras. Faraón hizo un llamamiento a su pueblo. قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ, Pueblo mío, ¿acaso no me corresponde a mí el poder sobre Egipto? Perdón. Es decir, Faraón les llama para recordarles, yo soy el que manda aquí, básicamente, وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي, y de igual modo todos estos ríos que fluyen a mis pies me pertenecen a mí. أَفَلَا تُبْصِرُونَ, es que no vais a ver. Y luego, ¿qué hace? Intentar dejar mal a Moisés. Dice, أَمَنَ خَيْرٌ مِنْ هَذَا الَّذِي, ¿quién es mejor, yo o este de aquí? هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ, ¿soy mejor yo o esta persona humillada, como he dicho antes, de casta inferior, ¿no? En cierto modo, que ni siquiera sabe pronunciarse bien en ocasiones, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está intentando dejar mal al otro, que esto se hace, de hecho es una falacia lógica y se hace muy a menudo, incluso en debates políticos. Es decir, los debates políticos son muy interesantes porque te ayudan a ver este tipo de cosas. Cuando un político quiere dejar mal al otro, ¿qué hace? Menciona, pero tú hiciste tal cosa. Claro, si él hizo tal cosa, o es de tal tribu, o primero estuvo en el partido X, no tiene nada que ver con si sus propuestas son mejores o son peores. Eso es un falso tipo de lógica, pero se utiliza constantemente y es lo que está haciendo Faraón aquí, ¿no? Y es lo que hace cualquier persona cuando ve que su poder está siendo comprometido, ¿vale? Lo hacen maridos con esposas, padres con hijos, compañeros de trabajo, es algo muy humano. Y luego Dios dice, bueno, فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَلَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى, como consecuencia de este rechazo y tal, Dios le tomó e hizo de él un ejemplo para los posteriores y los anteriores. O incluso hizo un ejemplo en relación a la última vida, cuál será su destino, y en relación a esta vida, porque fue humillado en esta vida, ¿no? Se puede entender de las dos formas. Y luego Dios concluye, إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. Ya acabó, perdón. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى. En esto, sin duda, hay una lección para las personas que tienen khashya, es decir, la capacidad de ser humilde y reconocer que hay alguien por encima y sentir reverencia, ¿no?
todo lo que le falta a Faraón y lo que les está faltando a las personas arrogantes, esto es una lección para esas personas, ¿vale? Esa es la idea, básicamente, ¿no? Entonces, cuando Dios ha dicho Hal ataka hadithu Musa, dirigiéndose al profeta supuestamente, no te ha llegado la historia de Moisés, realmente se está dirigiendo a todas las personas que aún tienen esa capacidad de sentir reverencia, ¿no? En cierto modo, o sentir humildad hacia su creador, básicamente, y eso está en el interior y es algo que solo sabe Dios. Entonces, el pasaje final, cambio de rima de nuevo, Dios dice, pero veréis que está conectado, Dios dice, ¿Antum ashaddu khalqan am as-samaa banaha? ¿Sois vosotros una creación más contundente de crear o todo el universo que Dios ha creado? Y luego Dios dice, Él lo ha edificado, ¿vale? Esto es de nuevo un ejercicio de humildad. ¿Te crees tan crack? Observa el universo. Verás que realmente no eres tanto, ¿no? Y mucha gente tenía esa idea antropocéntrica, ¿no? El hombre, la Tierra es el centro del universo, el hombre es el centro de todo. Básicamente lo que Dios está diciendo aquí, si tú comparas el universo, verás que tú tienes una posición, sí, privilegiada, el intelecto, la moral, etcétera. Pero también no te olvides de que eres una cosa pequeña ahí dentro, ¿vale? Y eso es una forma de decirle a la persona, no eres tanto, no te creas tanto. Luego Dios dice, ha elevado su parte más elevada o su bóveda, su parte más alta, y lo ha constituido, le ha dado equilibrio, etc. Esto lo que da a entender es que el universo no es infinito, básicamente. Tiene un punto final que está muy elevado, correcto, pero no es infinito. Y ha hecho su noche oscura y ha extraído su luz diurna. Es curioso que siempre que habla de la oscuridad y la luz, primero menciona la oscuridad y luego la luz como algo extraído de la oscuridad, ¿no? Lo digo porque en muchos mitos de creación se menciona que Dios creó la luz y luego creó la oscuridad. Y el Corán siempre usa la expresión Ja'ala al-Zulumati wan-nur, primero creó la oscuridad y luego la luz, ¿vale? Y al fin y al cabo la oscuridad no es más que ausencia de luz. Y luego Dios dice, وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Y la tierra después de eso la ha hecho extensa o transitable. Por cierto, transitable quiere decir, como cuando tú, de hecho este verbo lo utilizan los árabes cuando tú extiendes una alfombra, y claro, mucha gente ahora lo que ha dicho es, el Corán tiene un error científico, estas webs de errores científicos, que no sabes si reír o llorar, errores científicos en el Corán, que menciona que según el Corán la tierra es plana, porque Dios dice que la ha hecho extensa o transitable. Yo no sé de dónde sale aquí que la tierra es plana, pero lo que está diciendo básicamente es que Dios te la ha hecho transitable, ¿vale? Es decir, todo el vocabulario que Dios está dando aquí es para que tú entiendas que la tierra está hecha en cierto modo para ti o está hecha con beneficios para ti. Por cierto, la palabra daha mencionan algunos que significa huevo de avestruz, es una esfera, pero no totalmente esférica, y claro, interpretan que cuando Dios ha dicho que ha hecho la tierra daha, se está refiriendo a que le ha dado forma de huevo de avestruz, ¿no? Quiero decir, ahora que está de moda el tema de los milagros científicos del Corán, lo menciono como algo interesante, no necesariamente algo que yo crea que Dios se refería a esto, de hecho no lo creo. أخرج منها ماءها ومرعاها. Dios ha extraído de esta tierra su agua y sus pastos. Básicamente es decir, Dios ha dado un apartamento, os ha dado comida, os ha dado bebida, que es lo mismo que menciona en el sura anterior con otra formulación, de hecho, de forma al revés. Y muchos suras están organizados de forma, es decir, un sura menciona los temas A, B, C y el siguiente sura menciona los temas C, B, A. Es decir, están hechos de forma, ¿cómo se dice esto? Simétrica, ¿no? Básicamente, y muchos versos también están hechos de forma simétrica. Todo esto forma parte de un estudio en sí mismo. وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا, dice Dios, y las montañas, Dios las ha hecho firmes, مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ, con medio de subsistencia para vosotros y para vuestro ganado. De nuevo, ¿no? Piensa en la idea del apartamento, Dios ha puesto un techo, Dios ha puesto unas paredes, unos pilares, aquí menciona las montañas, te ha puesto comida, es decir, como si vas a un hotel y te sirven, esa es la idea básicamente que se te está dando. Luego Dios dice, فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, cuando repentinamente llegue la calamidad más enorme, es decir, cuando se rompa ese orden cósmico sobre el cual no quisiste recapacitar en su día, يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى, en ese día la persona recapacitará, el ser humano, acerca de en qué cosas se esforzó. O en el caso de Faraón, Dios dice planificó y mostró esta agitación, el verbo que se utiliza es el mismo, ¿no? Y luego Dios dice será expuesto el fuego abrasador para las personas que estén viéndolo, es decir, hay personas que dicen, yo hasta que no vea no lo crea, pues ahí lo tienes. Hemos dicho que la gente que solo quiere creer las cosas cuando las vea, en cierto modo es irracional, porque se está negando a llegar a conclusiones racionales, ¿no? Pero en ese día, si tú lo que necesitas es ver las cosas, pues en ese día lo podrás ver. Luego Dios dice,
la persona que se saltó los límites y dio preferencia a la vida del mundo, porque esa es la cuestión, dar preferencia. ¿A qué das preferencia? فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. Para esa persona el fuego abrasador será su refugio, ¿vale? Es decir, en este mundo Dios te ha dado un refugio, pero tú lo has negado. Kufr, por cierto, también significa ingratitud en la última vida. Entonces, por el contrario, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ, por el contrario, la persona que ha aceptado o ha tenido reverencia en relación al estatus de su Señor, o al hecho de que Él tendrá que estar en pie delante de su Señor, significa también eso, maqam, وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, y en consecuencia ha reprimido a su yo, a su conciencia más baja, ¿no? Digamos a su lado animal, si lo quieres decir así, عَنِ الْهَوَى, de cumplir con todos los deseos que tenía, esa persona, فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Para esa persona el paraíso va a ser su refugio final, ¿no? Y luego Dios dice, يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْسَاهَا فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا. Te preguntan, refiriéndose al profeta Muhammad, te preguntan cuándo se va a establecer la hora, es decir, el día del juicio. Y luego Dios pregunta al profeta Muhammad, ¿qué puedes decir tú en relación a ella? ¿Dónde estás tú o cuál es tu estatus como para mencionar algo o indicar algo respecto a ella? Y la Rabbika muntahaha, es a tu Señor a quien corresponde su límite o su final, se entiende su principio o su final. Innama anta mundiru man yakhshaha, tú no eres más, y esta es la posición, es decir, Dios ha preguntado ¿cuál es tu posición para hablar sobre el día del juicio? Dios mismo responde, Innama anta mundiru man yakhshaha, tú no eres más que una persona que advierte de su llegada, sin decir fecha, lo cual es secundario a las personas que tienen reverencia o que sienten humildad, ¿no? Yakhshaha. Y luego Dios dice sobre las personas que niegan la verdad, que ahora lo ven como algo tan lejano, كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحَاهَا. Es decir, esas personas cuando llegue el día en el cual lo vean, les dará la sensación de que solo han permanecido en su tumba una tarde o una mañana, ¿no? Es decir, o la mañana de un día. Esa es básicamente la conclusión de este sura, en el cual Dios está diciendo, volvemos al tema de lo efímero, tú te crees que la vida es tan larga y que ese día es tan lejano, pero no, llegará ese día pronto, repentinamente, y te dará esa sensación de que no has estado más que un rato. Entonces tienes que plantearte cuáles son tus preferencias, ¿no? Si lo efímero o lo trascendente, y voy a dejar esto aquí. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Podréis encontrarla en mi canal de YouTube, de estas charlas, ¿vale? Salamu alaikum.